Muy buenas noches, bienvenidos a la segunda activación de la obra de Alejandra Jaramillo Pava. Esta es una activación de su obra Mi voz no dijo adiós sino hasta luego, que pertenece a una exposición colectiva llamada El Camino Más Largo, Arte Contemporáneo en Antioquia, que ha estado en el Museo de Arte Moderno de Medellín desde este mes y se continuará aproximadamente hasta el mes de agosto. Como les digo, Alejandra es artista entonces de esta exposición. Ella es de Medellín, es maestra en artes plásticas, es artista, gestora, curadora, y su proyecto en esta exposición se relaciona con el archivo. Es una instalación que ella, digamos, activa todos los días mientras estemos abiertos, con unas lecturas de unas noticias que ha recopilado y ha estudiado en los últimos meses. Son sucesos encontrados en prensa, acontecidos a lo largo de la década de los 90 en Colombia, y todos los días ella va narrando uno de los sucesos ocurridos en esa misma fecha en el pasado. Su obra se va convirtiendo pues en una colección y en una documentación de estas interpretaciones y estas lecturas en su voz, ¿cierto? Y bueno, es una obra en el museo, en la sala de fundiciones, y hoy nos acompaña Juan Fernando Ramírez Arango. Él es economista, filólogo y escritor, pertenece al comité editorial de Universo Centro, ha escrito varios artículos en este periódico. Además, pues, actualmente está escribiendo tiene una serie de entregas que se llaman Medellín Lado B, sobre la ciudad, pues, sobre el Medellín entre los años 73 y 93, y pues reconstruida desde un punto de vista sociolingüístico. Él nos acompaña hoy y pues se relaciona con el trabajo de Alejandra, pues en época, en archivo, en tema. Entonces, bueno, yo le doy la palabra a Alejandra para que introduzca un poco más a Juan Fernando y lo que pasará en este espacio. Bienvenidos. Gracias, Maya. Gracias, Maya, por la introducción, y sobre todo, pues, gracias, Juan, por aceptar esta invitación. Como estaba contando Maya, pues mi obra es un intento de reconstruir una memoria de lo que fue la ciudad en esta época, desde distintos frentes, principalmente pues desde la narración hablada. En mi caso, me interesa como la evocación de imágenes por medio de contar sucesos, y encuentro pues en tu trabajo, Juan, como muchas cosas que me interesan mucho por distintos asuntos, y como creo que haces un trabajo muy necesario para la ciudad y para la memoria. Pues me parece que tienes una forma muy particular de contar cosas. Haces un ejercicio como de mapeo, rastreo, y luego darle una nueva forma de información que vas encontrando. Entonces, nada, pues sobre todo gracias por aceptar esta invitación. Nada, te doy la palabra a vos, conversamos un ratico al final, que tenemos unos temas ahí como en el tintero, como este asunto de cómo es tu relación con el archivo, cómo es tu proceso, cómo construir estos textos, cómo este archivo tuyo no consiste únicamente en prensa, aunque sea una de las fuentes principales, sino que también se alimenta de la literatura, de otro tipo de relatos y de narraciones. Entonces, nada, empecemos con vos para que nos rinda el tiempo. Listo, entonces voy a iniciar con la presentación. Gracias por esas palabras. Ahí se está viendo, ¿cierto? Sí, ahí Sí. ya está. Bueno, esta presentación está basada en un artículo homónimo de mi autoría que pueden encontrar en internet. Bueno, voy a iniciar el recorrido en 1980 con la publicación del Diccionario de los Marihuaneros, que es una colección de 152 páginas de una jerga que había bebido de las mismas fuentes léxicas de las que posteriormente surgirá el parlache,
por lo que podría considerarse una suerte de protoparlache. No por nada, muchas de las entradas de ese diccionario perviven en el parlache, como por ejemplo medallo, meto, chimba, o el segundo insulto más usado del parlache tras gonorrea, esto es pirobo. En ese mismo 1980, en una columna de El Mundo, me refiero a mágico, que por supuesto es sinónimo de mafioso, y que 21 años después, en la parábola de Pablo, Alonso Salazar lo usaría para decir que los mágicos lideraron una revolución sin filósofos. Bueno, un año después, en 1981, aparecería uno de los letreros más icónicos de la Medellín ochentera: prohibido botar muertos aquí, con una multa capicúa de 111 pesos por cadáver. Ese letrero se propagaría por el resto de la ciudad, pero de forma más reducida: prohibido arrojar cadáveres, sin el adverbio demostrativo, sin el aquí, lo que significaba que Medellín poco a poco se estaba transformando en una necrópolis. En ese 1981 también se popularizó en la ciudad el consumo de bazuco, y el primer registro escrito de ello está en un libro de oralitura titulado Bacano Llave, y cuando introducen el testimonio usan dos expresiones que no estuvieron incluidas dentro del diccionario de los marihuaneros, pero que han sido y son muy importantes en el parlache. Me refiero a la final, la deformación de la locución adverbial del lugar que indica el camino hacia la muerte, y también al no rotundo más usado del parlache, es decir, la chimba, lo que implica que rápidamente el parlache se fue separando de la jerga de los marihuaneros o de los camajanes a través del consumo de bazuco. Bueno, un año después, en 1982, Medellín sería declarada en estado de emergencia, y esa declaratoria sería celebrada por Ayatollah, el alter ego reaccionario de Rafael Santos Calderón, en esta columna del Tiempo, titulada Medellín, lástima, pero por fin. Es porque Medellín venía reclamando ese tipo de medidas desde hacía mucho tiempo. Y para demostrarlo vamos a hacer un flashback de 7 años hasta 1985, a la revista Alternativa, cuyo comité editorial todavía era presidido por Gabriel García Márquez. Esta fue la primera y única portada que le dedicaron a Medellín, titulada Medellín, la paz armada, y en el editorial reprodujeron unas palabras del general Matallana, por entonces director del DAS, dirigida a la marginalidad de Medellín. Las palabras son estas: o llenamos las cárceles o llenamos los cementerios, dualidad sobre la que después, en los 80 y a principios de los 90, surgirían muchos de los grupos de limpieza de Medellín. ¿Como cuáles? Bueno, la lista es larga: Amor por Medellín, Aburrá Tranquilo, Gamma, Limpieza Total, Robocop, Grupo Amable de Medellín, el MAS, el Frente Cívico Ciudadano, etcétera, etcétera. Bueno, el siguiente año, 1983, lo voy a resumir en 3 secuencias protagonizadas por Pablo Escobar. La primera, un Robin Hood paisa, artículo publicado en la edición 50 de Semana, acaso el artículo más polémico de la historia de esa publicación. Allí, entre otras cosas, introducen en sociedad a Pablo Escobar al resto del país. 4 meses después se realizaría la segunda plenaria de la Cámara de Representantes acerca de los llamados dineros calientes, o sea, dineros del narcotráfico financiando campañas políticas, donde se verían por primera y única vez las caras Pablo Escobar, por entonces representante suplente a la Cámara, y Rodrigo Lara Bonilla, el ministro de Justicia. Y eso quedó pues ahí plasmado en esa portada de Semana de Midiendo Fuerzas. Mientras se realizaba esa importante segunda plenaria, una voz anónima llamó al editor judicial del Espectador y le dijo que ese periódico había publicado 7 años antes, en junio de 1976, una noticia vinculando a Pablo Escobar con el tráfico de cocaína. De la búsqueda de esa noticia en el archivo del periódico se apersonó el mismo director del Espectador, el finado Guillermo Cano, y obviamente la encontró. Es esta: caen 39 libras de cocaína, detenidos 6 narcotraficantes en Itagüí.
Ahí ven que el último de los 6 es Pablo Escobar, sin su legendario bigote, porque se lo dejaría crecer 2 años después, en 1978. 2 días después de esa importante segunda plenaria de la Cámara de Representantes, El Espectador volvió a publicar esta noticia y Pablo Escobar la intentó tapar con un dedo, al menos en Medellín, al comprar todos los ejemplares del Espectador a distribuirse ese día en la ciudad. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. 2 meses después se dictaría la primera orden de captura contra Pablo Escobar y una semana después perdería la inmunidad parlamentaria. Como quien dice, comenzaría pues la guerra total. Curiosamente, en ese mismo octubre de 1983 aparecería el primer registro de gonorrea del que todos podemos ser testigos, en Los habitantes de la noche, un mediometraje de Víctor Gaviria. Ese insulto se lo escupe un celador a unos muchachos que le estaban robando la bicicleta. Ocurre en un puente que atraviesa la quebrada Ana Díez a la altura de la carrera 77A con la 79B. Esa dirección va a estar muy relacionada con la dirección en la que sería abatido 10 años después Pablo Escobar. Eso ya lo vamos a ver. Y bueno, si quieren saber todo el surgimiento de la gonorrea como insulto y su desarrollo por más de 30 años, pueden leer Gonorrea, Historia del Insulto de Insultos, un texto de mi autoría publicado en Universo Centro. Bueno, un año después, en 1984, se publicaría La muerte me tiene miedo, crónica que inspiraría el primero de 4 guiones de Rodrigo D. La crónica es protagonizada por Rodrigo Alonso Arango Restrepo, un suicida de 21 años que intentó lanzarse al vacío desde el piso 20 del Banco de Londres o edificio anglo-colombiano. Sin embargo, una empleada de la seccional de salud de Antioquia logró distraerlo unos minutos hasta que 2 policías le echaron mano. La crónica termina con una promesa de Rodrigo Alonso, a quien se le había muerto la mamá 3 meses antes. La promesa es esta: la cucha se murió un viernes y le juro, yo me muero un viernes. De ese mismo distópico 1984, para hacerle un guiño a Orwell, es esta noticia. Medellín, una ciudad violenta. En 1984 se rompieron todos los récords. Y es que ese fue el primer año en que los homicidios en Medellín superaron los 1000 casos. Bueno, un año después, en 1985, aparecería el primer registro de Parcero en la prensa, en la última entrega de SOS desde Bellavista, la legendaria pentalogía de crónicas de Ricardo Aricapa, publicada en El Mundo. El registro aparece tanto en el título como en uno de los pies de foto. El parcerito le decían a Carlos Robeiro Valencia Gómez, un muchacho que tenía más entradas a Bellavista que años de edad. Tenía 17 años y 22 entradas. Era el mayor de 8 hermanos huérfanos de padre. De ese año también es otro de los letreros más icónicos de la Medellín ochentera. Solo se reciben casos de vida o muerte, pegado a la entrada de Policlínica, el mayor centro de urgencias médicas de orden público de la ciudad. Ese letrero fue la piedra angular de lo que iba a ser Policlínica un año después, en 1986, es decir, un hospital de guerra. Bueno, un año después, en 1986, aparecería el primer registro de Metrallín, acrónimo de Medellín y Metra, acortamiento de metralleta, en Manríquez Micros y otros cuentos neoyorquinos, del nadaísta Jaime Espinel. Lo haría en el último cuento del libro, titulado Suelo ser inmortal, en esta línea: aquel Chicago de los años 20, frente al Metrallín de ahora, es un Kindle. Bueno, esa realidad literaria se vería plasmada inmediatamente en la realidad de verdad, ya que en 1986 inauguraría el homicidio como la primera causa de muerte general en Medellín, con más de 2000 casos. Finalizando ese año, entre el 28 de octubre y el 30 de diciembre, se filmaría Rodrigo D. La foto instantánea que ven en pantalla fue tomada en un tiempo muerto de la secuencia del temprano, es decir, la de la finca abandonada. Esa foto predijo el orden en el que iban a ser asesinados 3 de los protagonistas de la película: el primero, el tercero y el cuarto. El primero, Jason Idrián Gallego, alias El Trapia,
asesinado en marzo de 1988, y a quien 3 años después Víctor Gaviria reviviría en El Peladito que no duró nada. El tercero, Carlos Mario Restrepo, alias La Ratamona, asesinado en marzo de 1990, el mismo día que le anunciaron a Víctor Gaviria que la película había sido seleccionada para concursar en el Festival de Cine de Cannes. Y el cuarto y último, Wilson Blandón, alias El Alacrán, asesinado en octubre de 1990. Precisamente ahí, en el temprano y sobre fotografías, el tercero y el cuarto, o sea, La Ratamona y El Alacrán, sostendrían el mejor diálogo de la película. Un diálogo muy marcado por a la final la deformación de la locución adverbial del lugar que indica el camino hacia la muerte. Y todo el diálogo desemboca en el neologismo punkerizar, que era como la única arma que tenían los jóvenes de la época contra la anomia de Medellín, punkerizarse del todo. En el diálogo también aparece otro importante término, traído, que ya no solo era el regalo de Navidad, sino que en la comuna nororiental había sumado una segunda acepción, persona que va a ser asesinada. Curiosamente, en Rodrigo B no se dice ni una sola vez parcero, ya que la forma de tratamiento para referirse a un amigo que estaba en boga era loco. Ahí se escupe 103 veces y gonorrea apenas 11. Bueno, un año después, en 1987, aparecería el primer registro de metrallo, acortamiento de metrallín, en la prensa nacional, en esa noticia del Tiempo, titulada precisamente de medallo a metrallo. Y en el cuerpo del artículo también aparecería el primer registro de la desautomatización negativa del eslogan más conocido de Medellín. En lugar de ciudad de la eterna primavera, ciudad de la eterna balacera. En el artículo también se decía que Medellín era la ciudad con el mayor índice de desempleo del país, alrededor del 17%, y que el índice de homicidios de la ciudad era 91.3 veces mayor que el de Estados Unidos. Además, se decía lo que costaba mandar a matar a una persona de a pie en la ciudad, apenas 10.000 pesitos. El artículo termina con la reproducción de un letrero escrito en una silla del circular Conatra. Si es berraco, viva en Medellín. Por ese artículo, aunque no es mencionado en él, Pablo Escobar amenazó de muerte a su autora, Elizabeth Mora, quien desde entonces vive exiliada en Nueva York. Bueno, ahora pasemos a 1988. El primer año en que los homicidios en Medellín superaron los 3.000 casos. Ese año abrió con la explosión del carro bomba contra el edificio Mónaco, búnker de Pablo Escobar, hecho que dejó uno de los titulares más representativos de los 80. Medellín despertó como Beirut, aludiendo a la capital del Líbano que llevaba más de 10 años en guerra civil. De ese titular se desprendió el neologismo beirutizar, presente en titulares como Se beirutizó Medellín o Estremecimiento beirutiano de El Mónaco. Y ese neologismo simplemente iba a anticipar lo que iba a pasar desde ese enero del 88 hasta diciembre del 93, 6 años. Es decir, otras 193 bombas que iban a explotar en la ciudad. En ese año también iba a aparecer el primer registro de gonorrea en un diccionario. En este caso, el Diccionario del Español de Uso de Antioquia. Un diccionario que nunca ha sido comercializado y que descansa en un fichero de la oficina 424 del bloque 12 de la Universidad de Antioquia. Como ven ahí, la definición de gonorrea como insulto es la tercera acepción, expresión que dirige a una persona es insulto. La ficha fue elaborada en septiembre del distópico 1984 por alguien cuyas iniciales eran SMDUB, bueno, cuya identidad para mí sigue siendo un misterio, no he podido averiguar. Sin embargo, pienso que pudo haber sido tranquilamente una Sandra Milena, ya que era un nombre muy común en los directorios de la época. Ese 1988 también dejó uno de los titulares más curiosos de los 80. Estoy de acuerdo con bombardear a Medellín.
dicho por Ed Koch, el entonces alcalde de Nueva York, en una entrevista hecha en 6 AM, 9 AM de Caracol. Él dijo eso como única solución para acabar con el tráfico mundial de cocaína. Esa declaración tuvo muchos ecos, muchas reacciones en la prensa local y nacional por más de 10 días. Y bueno, todas esas reacciones las pueden leer en un artículo de mi autoría titulado Bombardear a Medellín, que está en internet. Bueno, un año después, en 1989, primer año en que los homicidios en Medellín superaron los 4.000 casos, se publicaría Company Town, artículo de la revista estadounidense Rolling Stone, que sería amenazado de demanda por Juan Gómez Martínez, el primer alcalde electo por voto popular de Medellín. En ese artículo se llama Medellín la capital mundial de la cocaína, the cocaine capital of the world. Y además de ese sensacionalismo como el de la foto, ese es una persona agonizando en policlínica ya como hospital de guerra, el artículo tiene datos interesantes, como por ejemplo, que Medellín había pasado en solo 2 años de tener 4 escuelas de sicarios a tener 17, con graduados cuya edad promedio era 16 años. Además, en el artículo se intenta verificar una leyenda urbana de Medellín que decía que Pablo Escobar era el inventor del modus operandi del asesino de la moto. Leyenda urbana que logran verificar con 2 viejos detectives del DAS que habían estado en la Guerra del Marlboro, que fue la guerra que hubo en Medellín previa a la era de la cocaína. Bueno, en ese 1989 también se decretaría un toque de queda indefinido, que a la postre duró 14 días, en cuyo ínterin se dieron noticias como que un enajenado entró disparando indiscriminadamente al aeropuerto de Río Negro, hecho que fue captado por 2 camarógrafos de la televisión pública de Puerto Rico. En ese lapso también sería asesinado un exalcalde de Medellín. Ahora pasemos a 1990, primer año en que los homicidios en Medellín superaron los 5.000 casos. Ese año abre con esta portada de semana, titulada Yo solo sé matar, palabras dichas por el joven que está recostado en el muro, es decir, por el joven que estaba ahí amurado, uno de los 3.000 sicarios que se estimaba había en Medellín. ¿Por qué estaba amurado? Porque el sicariato había caído en una época de vacas flacas desde la muerte de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el mexicano, ocurrida en diciembre de 1989, lo que había disparado dramáticamente tanto los robos de carros como los robos de bancos y los secuestros en la ciudad. Sin embargo, esa época de vacas flacas del sicariato no duraría mucho, ya que 2 meses después, en abril, Pablo Escobar lanzaría un plan pistola en el que, entre otras cosas, pagaría 2 millones de pesos por policía dado de baja. Bueno, en ese 1990, por supuesto, sería el estreno mundial de Rodrigo en Cannes, primera película colombiana en participar por la Palma de Oro. Y un día después del estreno, la revista Time publicaría este artículo titulado Lies, Camera, Murder, en el que llama a Medellín la capital mundial del asesinato. Y dice que, que en el año 1989, como les dije ahora, en Medellín asesinaron a más de 4.000 personas. Y decía que el 70% de esas personas asesinadas estaba entre los 14 y 19 años. Y el 90% de sus victimarios no superaba los 21. Bueno, en ese mismo año se publica también No nacimos pa' semilla, el primer libro en tener un glosario acerca del parlache, que incluía palabras tan importantes como parcero y gonorrea. Gonorrea lo incluía para explicar el metainfierno, la peor celda de Bellavista. Pero como les digo, lean la historia de la gonorrea y verán ese detalle que es muy interesante. Ese 1990 también dejó una de las portadas más recordadas del mundo, Dios mío, no más, para aludir al carro bomba que había explotado en la estación de policía cercana al barrio San Joaquín, que era el punto medio de las bombas, la bomba número 92 de las 194, de las 184 de las 184 que explotaron en esos 6 años.
El que se está agarrando la cabeza con las manos era un concejal de Medellín, quien en ese atentado perdió a la esposa, a un hijo y una hija. Se debatía entre la vida y la muerte. Por todo eso que les estoy contando, Semana sacaría la siguiente portada, titulada con una pregunta retórica: ¿Guerra civil en Medellín? Bueno, un año después, en 1991, el peor año de la historia de Medellín, con 7.081 homicidios, se publicó el libro con más gonorreas, El peladito que no duró nada, 52 gonorreas escupidas en 106 páginas, lo que implicaba que esa Medellín, vista a través de un espejo de doble fondo, reflejaba dos cosas: su peor alter ego, ametrallo, y su insulto mayor, gonorrea. No por nada, las tres palabras, tanto Medellín como metrallo y gonorrea, tienen 8 letras. Ese peor año de la historia de Medellín comenzó así, con 9 matanzas en 2 meses que quedaron en la impunidad y 1.200 homicidios entre enero y febrero. En ese mismo 1991 se publicó ¿En qué momento se jodió Medellín? Pregunta del millón que hasta ahora nadie ha podido resolver a ciencia cierta. Se la formularon, por ejemplo, a Fernando Botero, quien dijo que cuando él nació ya Medellín se había jodido. Y bueno, él nació en 1932. Bueno, un año después, en 1992, en la revista Lingüística y Literatura número 24, se publicaría el primer estudio acerca del parlache. Y ahí nos cuentan cómo nació ese neologismo. La historia es esta. A uno de los informantes del estudio se le apareció en un sueño un amigo que había sido asesinado una semana atrás y le dijo: ¿sabe qué, parcero? El nombre para nuestra forma de hablar es parlache. Sí, parlache. Cruce entre parlar y parche. Hasta ese momento, hasta ese sueño, el nombre que iba punteando para nombrar a ese fenómeno era parseñol. Y bueno, hay otro profesor llamado Víctor Villa, un sociolingüista ya retirado de la academia, que siempre se alejó de esa marca parlache y desde los 80 llamó a ese sociolecto de origen argótico el lenguaje comunero. Bueno, un año después se publicaría el primer diccionario que daba cuenta del uso extendido de palabras del parlache tan importantes como parcero y gonorrea, al no incluirlas en la sección léxico jergal, sino en la sección léxico coloquial y popular. Finalizando ese 1993, tras 499 días de búsqueda y un día después de cumplir los 44 años, sería dado de baja Pablo Escobar en el techo de una casa ubicada en la carrera 79, número 45 de 94. Es decir, exactamente a 4 cuadras de donde se escupió el primer gonorrea del que podemos ser testigos, el de los habitantes de la noche. Luego, es como si ese insulto hubiera tenido que esperar 10 años para que se dibujara su referente. En esa misma edición de Semana se publicó el siguiente obituario dedicado a Pablo Escobar. No dejó de gobernar a 3 presidentes, transformó el lenguaje, la cultura, la fisonomía y la economía de Medellín y del país. Antes de Pablo Escobar, Medellín era considerado un paraíso. Antes de Pablo Escobar, el mundo conocía a Colombia como la tierra del café. Antes de Pablo Escobar, los colombianos decían la palabra sicario. Y bueno, también todas esas palabras que les he contado esta noche, cuya distribución en ese momento era la siguiente. El parlache tenía 87 que aludían a la cultura de la droga, 42 a la violencia, 73 a la muerte, 27 a las armas de fuego, 11 a las armas blancas, etc. Pero aún más importante, tenía 4 veces más palabras o expresiones para insultar. Proporción carente de cortesía que por lógica pragmática impide establecer relaciones entre los hablantes, reflejando obviamente el no futuro de Medellín, que entre 1980 y 1993 había dejado más de 41.000 homicidios. Bueno, 8 años después, en 2001, la palabra parlache se institucionalizaría al ingresar al diccionario de la Real Academia de la Lengua. Y
5 años después, en 2006, se publicaría la primera edición del diccionario del diccionario de Parlachi, que es esta, de la cual me tomé el trabajo de sacar las expresiones que son sinónimo de asesinar. Ahí están, son más de 81, comprobando lo que había dicho Fernando Vallejo 12 años antes, en 1994, en La Virgen de los Sicarios, que en Medellín había más sinónimos para asesinar que los que tenían los árabes para nombrar al camello. Como si el camello de Medellín entre 1980 y 1993 hubiera sido asesinado. Gracias. Tenía mi micrófono apagado. ¿Tenía el micrófono apagado? Yo. ¿Desde cuándo? Ah, No, tú no, tú todo ¿qué bien. tal? Juan, ¿podemos volver a la diapositiva de los sinónimos de asesinar? Me gustaría que las ¿La pongo grande? Sí, y las leemos para... Espérate un momento. Yo por el cuadrito, espérate, yo muevo el cuadrito. Ahí ya lo ves, ¿o no? Sí, las leo yo, las lees tú. Yo voy tomando cafecito, dale. Acostar, arreglar, bajar, barrer, borrar, dar en la cabeza, montar la cacería, caerle, irse de caja, irse de cajón, dejar de cajón, hacer el cajón, marcar calavera, marcar cruz y calavera, la última cascada, cargar, hacer un cascado, cascar, cazar, chulear, marcar cruces, dañar el cuero, darle, dejar floreado, despegar, empillamar, enamorar, dejar estirado, estripar, le figuró, demostrar finura, hacer un fiambre, oler a formol, dejar frío, quedar frito, fumigar, empacar para la funeraria, dar gatillo, oler a gladiolo, chupar gladiolo, lamber, mandar a cargar lápida, hacer leña, levantar, limpiar, liquidar, dejar listo, llevarse a alguien, madrugarle a alguien, hacer el mandado, mandar a quebrar, borrar el mapa, mascar a alguien, llevar al otro mundo, muñequear, operar a alguien, organizar a alguien, pasar el papayo, el último paseíto, dar el paseo, pegar, pelar, hacer piñata, dar piso, tirar al piso, poner la pijama de madera, darle plomo corrido, encenderlo a plomo, quebrar, quemar, quiñar, sonar, ir para el suelo, dejar tieso, tronar, tumbar, mandar de viaje, hacer la vuelta. Hermoso. Hermoso y tétrico. Juan, bueno, muchas preguntas, por supuesto, de mi parte. ¿Dejo abierto eso? Sí, déjalo ahí que... Ahí, en eso. Sí, que son bellas. Cuando estabas hablando de algunas palabras se me ocurrió, pues me podrás dar tú como más pistas de esto, que hay como dos grandes cosas que pues como que alcanzo a percibir. Y una es el claro cambio de significado de algunas palabras, pues como en el caso de mágico, traído, o pues o con todos estos sinónimos de asesinato que vemos, como acostar, arreglar, barrer, pues quien supondría que de barrer se puede entender como asesinar. Está como el cambio evidente del significado de una palabra cuando ya se dice en la conversación, y está otro fenómeno que me parece muy interesante, que es como el de volver verbo palabras que no lo son, como verbo o adjetivo, como en el caso de beirutizar o punquerizar. Punquerizar, sí. En ese orden, pues como en estas de palabras que no son verbos y se convierten en verbos, ¿cuáles otras te acordás o se te vienen a la cabeza como de este parlante? Pues ahí hay una chulear, que es más viene de chulo, pues. De chulo de gallinazo. Sí. Porque yo la había pensado chulear como de chulear en la lista, como de hacerlo en chulo. Como de Podría ser también. No, pero esas en realidad hay muy poquitas. O sea, la mayoría de las palabras del parlante, como decir, son resemantizaciones. Y muy poquitas son, tuercen tanto el referente como traído. Imagínate el antioqueñol, tal vez es uno de los dialectos del español con más arcaísmos. Por ejemplo, alguna vez en un artículo Vallejo dijo, ¿cómo en la última versión del Quijote me van a poner tanto pie de página sobre el significado de las palabras?
si yo soy antioqueño, yo conozco todos esos arcaísmos. Y también él en el Fuego Secreto, en los Caminos a Roma, se encuentra con una chica que habla judeo-español, el que se interrumpió cuando echaron a los judíos de España. Y se entendía perfectamente con Vallejo, porque el antioqueñol tiene tantos arcaísmos. Imagínate la fuerza de la violencia en Medellín que logró torcer ese antioqueñismo traído, pasarlo de regalo de Navidad a persona que va a ser asesinada, o gonorrea, la logró recategorizar. Vallejo, por ejemplo, la define como el infierno entero concentrado en un taco de dinamita. Y yo le digo el sustantivo recategorizado en adjetivo gracias a la explosión de violencia de la Medellín ochentera. Yo iba a hacer la tesis de grado sobre eso, sobre cómo se torcieron todos esos referentes en un día en el Antioqueñol, algo tan lleno de arcaísmo. Solo lo podía sacudir hacia una explosión de violencia tremenda. Pero es que mira esos índices. Antioqueñismo. ¿Cuál otra es como muy de ese español antiguo? De ese español antiguo, pues no digamos que no de esas no torció tantas, ahí no veo muchas. Por ejemplo, cascar. ¿Cascar de dónde sale? Bueno, no, pero cascar era más cuando lo usaba cuando la mamá le decía, te voy a cascar. Entonces también imagínate eso, uno pasar de la mamá con una chancla a un asesino de la moto con una mini Ingram cargada con balas Dundun, que entraban y te hacían un boquete a la salida, que era la firma pues del asesino de la moto, más o menos hasta el 83, cuando se crean las primeras escuelas de sicarios. En el 83 es cuando se da como el cambio de término, cuando se pasa y se dejan de ver la moto a ser sicarios, o en qué momento. No, el primer asesino de la moto es de 1973. No se sabe muy bien quién es. Algunos dicen que era Ramón Cachaco. Yo escribí pues la historia de Ramón Cachaco. Se titula así mismo. Y luego los asesinos de la moto fueron creciendo desde ese 1973 hasta el 79. En el 79 se estimaba que había unos 30 circulando por la ciudad. La mayoría en Yamaha, las llamaban las más llamativas. Y siguieron circulando más o menos hasta el 82 y ahí aparece ya el sicario de Medellín rebajando mucho el promedio de edad. El asesino de la moto tenía más o menos 35 años, era un criminal experto. Y luego, para poder infiltrar a todos esos niños, sobre todo en los atentados de los magnicidios, tuvieron que rebajar esa edad y convertirlos en adolescentes. Pero lo que preguntabas, el cambio que se da en los medios para pasar de asesino de la moto a sicario se da en una portada precisamente de abril del 87, titulada Fábrica de Sicarios, referida a Medellín. Ese titular fue tan polémico y contundente que ya en los medios cambió la forma de llamar al sicario, de asesino de la moto a sicario, que era un cultismo, rarísimo para llamar a alguien de Medellín con un cultismo. Incluso si vos ves el diccionario histórico del español y haces un chequeo, encontrás que debe haber pues ahí un error o una falta de búsqueda en más archivos. Encontrás que el primer registro de sicario es en 100 años de soledad, en Colombia. Y bueno, asesino de la moto todavía pervivió en el parlache, pero como acortamiento. Vos ves que a veces por molestar a un amigo te dice, te voy a echar a los de la moto. Ahí vienen los de la moto. Vos, como en lo que han investigado en este asunto de la palabra sicario, ¿vos crees que fue más como ese titular que los nombró, o que ellos se nombraban a sí mismos así? Los sicarios. Sí. No, en entrevistas ellos siempre hablaban con eufemismos de eso del sicariato. Entonces hablaban con todas esas cosas, no, nosotros hacemos la vuelta, todo ese tipo de cosas. Entonces no creo que ellos se autodenominaran sicarios, como cuando
Pablo Escobar ya estaba en la semiclandestinidad y lo entrevistaron y ya más o menos todo el mundo tenía, sobre todo en Medellín, todo el mundo tenía indicios de cuáles eran sus negocios. Y él, en vez de hablar de cocaína, él hablaba de yo exporto una florecita mágica. O sí, yo exporto una florecita muy interesante. Y si usted invierte en esa florecita $1, yo le devuelvo 500. Es decir, ahí te estaba calculando la rentabilidad en ese momento del producto tal vez más rentable de la historia. Una vez te decía, infinitamente más rentable que el más rentable legal, que por ahora se calcula que es el iPhone. Ya que en Medellín, imagínate, por Medellín en los 80, a Medellín en los 80 lo atravesó el capitalismo más salvaje. Por eso Alonso Salazar decía que esos mágicos lideraron una revolución sin filósofos. No eran filósofos, eran simplemente capitalistas salvajes. Y si vos lees acerca de la microeconomía del comportamiento, es el comportamiento de una multinacional como el cartel de Medellín o cualquier otra es muy similar al de un psicópata. Maximizan en cualquier tipo de escenario, no les importa nada. Entonces imagínate una empresa como el cartel de Medellín, que en algún momento en meses llegó a producir más que la 2 y la General Motor juntas. Muy teso. Otra cosa que me parece pues como linda de este tema de las palabras es, no sé, como esto que dicen de la economía del lenguaje y encontrar la menor cantidad de posibles para transmitir una idea y como eso es, pues no sé, como entre comillas, algo bacano y bueno. Me parece que en esto para todo lo opuesto, como la mayor cantidad de palabras que se ponen a favor de decir, de cambiarle, pues como de evitar la palabra de la que se está hablando, como Claro, porque como el contexto es tan negativo, entonces hay que darle rodeos a la situación, porque esos muchachos eran muy jóvenes, pero de bobo no tenían nada, entonces obviamente ellos mismos no se iban a delatar. sí que hay como una, no sé, una poesía de la muerte involuntaria ahí dentro de, pues como en esta unión de palabras. Otra cosa de la que te quiero Exacto, preguntar, es como si estuvieran el no futuro, el límite de la muerte ahí. Y si lo cruzan, es como si estuvieran haciendo como un arte del ultraverismo. Y uno lo ve mucho en a la final, que yo la defino como la deformación de la locución adverbial del lugar que indica el camino hacia la muerte. Y mira que es la que más marcaba esos diálogos en los 80 y bueno, y ahora también, y todavía. eso me Los parece muy, diálogos entre muchachos que se consideraban que ya estaban, que cuando hablaban de ellos mismos pensaban que ellos iban a ser el muñeco de año viejo. y que incluso en ese diálogo del tranquilo, pues están hablando de sus propias muertes todo el tiempo, como, Sí, y como en ellos en la, cualquier momento pueden ser el siguiente traído o ellos pueden ser el muñeco de sí, el alguien. muñeco de año viejo y el mismo, el que dice eso es Carlos Mario Restrepo, alias La Ratamona, y por poco predice su muerte. 3 años después, a él le pegan un changonazo en la cara y lo dejan desfigurado y la misma, el día pues de año viejo, y la mamá, doña Magnolia, que fue la que después hizo de madre del Zarco en La Vendedora de Rosas, ella dice que al haberse desfigurado, el que lo hayan desfigurado aceleró la muerte de él, murió, pues se hizo matar a los 3 meses. Hay una cosa que me parece, yo no sé si vos lo haces a propósito, pero yo siento que esta situación de chisme es algo como que yo siento muy palpable cuando te escucho hablar y cuando leo tus textos, que es como que vas conectando como al personaje o a la persona de la que empezás a hablar y le haces como un recorrido, lo conectas con otras cosas que yo siento que es algo muy pues de la forma en la que uno chismosea con los amigos, como que uno le va a contar a un amigo una historia de alguien, así él no conozca de alguien, entonces uno le tiene que meter un montón de otros elementos para contextualizar a esa persona de la que va a hablar y siento que en tu forma pues como de unir estas informaciones hay algo mucho pues como de eso, que me parece también, pues habíamos conversado, vos me habías hablado de tu forma de investigación en la que haces un rastreo por las fuentes primarias, como de notas al pie hasta que llegas a una que es de donde como encontrás como tu, no sé, como tu materia prima y siento, me parece a mí que hay algo muy
como de un chisme, como una metodología chismosa de investigación ahí, como tratar de empezar a ubicar también como en la realidad a estos sucesos y estos personajes. No sé si nos querés contar un poquito de ese proceso de investigación tuyo, pues me tengo mucha curiosidad en vos cuando organizas la información que conseguís, ¿cómo la organizás? ¿Vos tenés una carpeta como por tema, como carpeta, no sé, sicarios y guardás ahí todo lo que encontrás de eso? ¿O cómo es estos mapas, sí, estos mapas, no sé, mentales y archivísticos que hay en tu cerebro y en tu computador? Ajá. Pues en primer lugar, la búsqueda mía generalmente la activa una coincidencia significativa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para mí encontrar que, que a 4 cuadras de donde se dijo el primer gonorrea fue asesinado Pablo Escobar y que además los equipos Thomson y Telefunken que lo rastrearon tenían un radio de acción de 5 cuadras, es decir, localizaban el lugar donde se dijo el primer gonorrea. Entonces eso a mí me moviliza, porque la coincidencia significativa en Young es eso, es algo que mueve toda tu curiosidad y te lleva a otro lado, a encontrar algo más. Y luego lo que yo hago, como yo vengo pues de la economía y de las teorías de sistemas, del pensamiento complejo, entonces lo que yo hago es recabar la mayor información posible sobre lo que yo puedo contar para poder después conectar lo que yo quiero. Porque a mí se me quedan muchas cosas por fuera. Por eso yo después vuelvo y escribo con lo que me queda por fuera, o escribo un post de Facebook, o escribo otro artículo. Pero lo importante para mí es tener la mayor información posible y como en un modelo de álgebra lineal, para que como en un modelo de álgebra lineal poder conectarlo todo. Y cuando me decías cómo es la forma de investigar, pues la dijiste ahí. Yo generalmente, bueno, yo soy, uno de los hobbies míos es leer tesis de grado. Y las tesis de grado los pie de página de las tesis de grado son muy buenos. O sea, lo llevan a uno generalmente a las fuentes primarias. Pero las tesis de grado no son bien narradas. Entonces, lo primero que ve uno, lo primero que percibe uno al leer una tesis de grado es, Dios mío, esa persona hubiera podido hacer un cursito de creación literaria o algo así, porque se podía contar de otra forma mucho mejor. Entonces, ahí mismo se me viene a mí, eso se puede haber contado de otra forma, no lo quiero contar yo, pero puedo sacar algo de ahí. Entonces, inmediatamente voy a las fuentes primarias, que como son hechos que ocurrieron hace tanto tiempo, pues son obviamente las noticias de los periódicos. Y lo que busco es que sean múltiples publicaciones diversas, porque el mundo era muy distinto del colombiano. El colombiano es un mundo opuesto al espectador y el tiempo es como lo más cercano al gobierno. Siempre ha sido. Y hay otros, y hay otros. Entonces yo intento encontrarlo todo en esos periódicos y lo nombro y lo fecho por el fenómeno que yo estoy buscando. Y además y lo meto pues en una carpeta, como vos decís, asesino de la moto, del asesino de la moto al sicario, y ahí queda en esa carpeta. Y dentro de esa otra carpeta hago otra de contexto, que es muy importante. ¿Qué otra cosa que estaba pasando en ese momento? ¿Cuál era la noticia de portada? Porque la mayoría de las investigaciones que hago yo traigo al primer plano noticias que estaban en la 4D y más allá. Entonces hago una carpeta de contexto. ¿Cuál era el editorial de ese momento? ¿Cuál eran los editorialistas más importantes de ese día? ¿Qué películas estaban dando en cine? ¿Cuál era la programación de televisión? A mí me interesan también esas simultaneidades. A veces no las incluyo en la narración, pero si se incluyen, quedan muy bien. Y cualquier cosa es buena para que un texto, como me decís de los míos, para que cualquier texto no parezca académico, porque los textos académicos son horribles. Menos uno, pues, la segunda edición de Leitul, un Y eso texto de cálculo. de las tesis también es eso, es como que se quiere quizás probar un punto y se buscan como las cosas que prueban ese punto, pero no es tan importante como
como el enganchar al lector en medio de, pues finalmente es una narración, es una historia. Por acá hay una pregunta. Sí. Dice, las palabras y el lenguaje van configurando la realidad y viceversa. ¿Cómo se va haciendo ese rastreo de términos y significados? Y la segunda parte de la pregunta, ¿cómo perciben el papel de los apodos en este contexto? ¿De los qué? De los apodos. De los apodos. Bueno, ¿cómo se van investigando? Pues lo que digo, hay que ir a las fuentes secundarias, a los estudios sobre el fenómeno. En los 80, como dije, el lenguaje Camaján, perdón, la jerga Camaján, la jerga de los marihuaneros, la estudió más o menos bien el profesor Víctor Villa. Entonces, hay que mirar a ver qué fuentes primarias citaba él. Pues una de ellas era el diccionario de los marihuaneros. Entonces uno sabe que parlache no podía haber antes del diccionario de los marihuaneros. Y efectivamente, porque en ese diccionario no está gonorrea, que es la palabra más importante pues para mí del parlache. Además la más movible, la más flexible. Pues ahora se convirtió en NEA, que ya prácticamente desplazó pues ahora no, hace 20 años se convirtió en NEA, acortamiento de gonorrea, y ahora es como la forma de tratamiento más importante, desplazando a parcero. Entonces uno rastrea, uno mira, hay diccionarios, y uno se encuentra con unos muy viejos, como el diccionario de Lampa, publicado en Sucesos Sensacionales en el 63, y uno se sorprende cómo en el diccionario de Lampa va a estar del 62, va a estar Pirobo, y está. Y hay otros que uno ya no entiende, que eran muchos tomados del lunfardo, pues de la influencia del tango en Medellín. Entonces uno hace ese acercamiento, uno puede ir rastreando en diccionarios, los diccionarios son buenos compiladores, y siempre interactuando, fuentes primarias, llegando a fuentes secundarias, llegando a las primarias, diccionarios, y haciendo el barrido en los periódicos. Y ahí uno se encuentra a veces muchas sorpresas. Yo, por ejemplo, me encontré esa de Mayo en el 80, yo pensaba que no era tan vieja, y la narraban como siendo la primera, y en una columna de opinión. Bueno, primero... Por ejemplo, uno puede decir que Traído en Rodrigo D. era la primera vez que se escuchaba. Lo que pasa es que Rodrigo D. se demoró 4 años en preproducción. Se grabó en el 86 y se estrenó en Colombia comercialmente apenas el 15 de noviembre del 90. Entonces ya muchas de esas cosas ya estaban trasnochadas. Pero luego uno empieza a estudiar el trasfondo del rodaje de la película y todo lo demás, y encuentra que fue la misma Rata Mona que reemplaza a último momento a John Galvis porque lo asesinaron un día antes del ensayo general de la película, y es la misma Rata Mona antes del rodaje que le explica a Víctor Gaviria que era Traído, porque Víctor Gaviria no podía entender, como la gente del primer piso de Medellín no podía entender que algo tan bonito, algo mágico de la niñez de ellos hubiera dado ese giro esa vuelta de campana semántica y se hubiera convertido en alguien a punto de ser asesinado. Un momentico. Primero, pues gracias a las personas que han estado escuchando, y abro pues la puerta por si alguno tiene preguntas, que lo escriben en el comentario y nos las hacen llegar a nosotros por acá. Por acá hay alguien que resalta el concepto de chisme programático. Creo que aplica muy bien como para lo que vos haces. Otra cosa de la que habíamos conversado nosotros previamente, de esta pregunta de vos, ¿por dónde comenzás? Es como un Big Data del chisme, ¿no? Big Data del chisme total. Sí. Big Data. ¿No de qué? Pues, ¿cuál es tu punto de inicio? ¿Pero para qué? ¿Para investigar o para escribir? Para investigar. Para investigar, pero me parece mejor que sí, para escribir. Como vos ya tenés información, ¿cómo empezás? O más bien las dos partes, para investigar y para escribir. Bueno, para investigar es siempre este descenso en la escala. Si yo si quiero investigar cualquier tema, digamos la evolución de Policlínica hasta convertirse en hospital de guerra, y lo que pasó
desde que se convirtió en eso. Entonces, lo mismo, casi pues tesis sobre policlínica, sobre la historia de policlínica, pues no debe haber. Entonces hay que irse al contexto de ese tipo de historia. Hay que meterse en las publicaciones médicas, e incluso en las publicaciones científicas. Y yo tuve que hacer eso. Yo encontré cosas tan interesantes como que entre el 81 y el 84, o sea, antes de que apareciera el letrero ese de solo se reciben casos de vida o muerte, los casos de operaciones a corazón abierto por herida de bala o de cuchillo en policlínica superaban a lo que un hospital de Nueva York experto en la materia había hecho en 17 años. Entonces imagínate lo que eran esos, con razón decían que todos esos médicos de policlínica hacían milagros en urgencias. Lo malo era que cuando salvaban al herido de muerte, después llegaban otros a rematarlo en las camas de policlínica. Y bueno, ya después viene el drama pues de escribir, porque muchas veces cuando uno está en esas hemerotecas, en las salas patrimoniales en las que no hay nadie, está uno solo ahí horas y horas, pues uno se siente, como yo te dije la otra vez, como un Bartleby ahí en la oficina de cartas muertas. Uno dice, esto está muerto, ¿cómo voy a revivir esto? ¿Cómo voy a comunicar esto? Bueno, uno a veces medio despierta cuando ve pasar a alguien que no es un estudiante por allá y resulta que es una persona que está buscando demostrar que fue una víctima del conflicto. Porque por ahí en esas salas, por ejemplo en la de la Universidad de Antioquia, en los últimos 10 años, desde la ley de víctimas y tierras, han pasado más de 40.000 buscando eso. A mí me ha tocado ayudarles. Y eso ha causado otro fenómeno, es que ya uno abre un periódico y ya está mutilado. Imagínate, 40.000 personas que no llevan ni un celular, nada. Espera a que alguien se descuide y mutila el periódico. Pero bueno, eso comparado con lo que sufrieron no es nada. A mí Entonces, lo que te digo, luego viene la escritura y yo busco sorpresas. Entro ya como te dije, catalogo el archivo, el contexto, y luego viene el peor trabajo, que es leer en fotografías ampliadas. Porque yo fotocopio lo que pueda fotocopiar, pero también lo fotografío. Entonces hay que leer, y yo empiezo a buscar lo que me activa a mí, la coincidencia significativa. Y a partir de ahí, lo que vos decís, buscar puntos de conexión, y eso se va convirtiendo como en un modelo dinámico, como los que veía uno en economía, y ya voy construyendo, lo pienso primero, se va sentando en la cabeza y me siento, y bueno, a veces salen cosas buenas. Este concepto de coincidencia significativa es un concepto de la economía o de alguna otra área del conocimiento. No, es jungiano, pero está tomado muy, muy a menos, entonces yo lo tomo más como una herramienta simplemente, o sea, como una mecánica, pero a mí me sirve. Si muchas veces yo pienso que si me encuentro con muchas coincidencias significativas sobre un tema, es porque estoy cerca al corazón de ese tema. Uno le podría decir a la verdad del tema. Entonces eso me moviliza, me motiva, tal vez me llena de adrenalina. Y bueno, eso es lo que yo necesito para escribir. No, y es lo que le pasa a uno cuando uno está pues como metido en un proyecto, en una investigación, y es que empieza a encontrar las coincidencias con todo, pues empieza como de una forma medio paranoica a encontrar las relaciones que subyacen en un montón de cosas, como Claro. claramente no tiene pues como la mente fijada en algo y lo empieza a ver en todas partes. Sí. Bueno, no, pues nos podríamos quedar como más tiempo conversando porque pues como que salen siempre muchas preguntas del tema, pero creo que es hora. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Ya hace media hora se nos fueron Nos pudimos hace media hora estamos compitiendo con Noticias RCN. No, ya se nos fueron todos los seguidores de ultraderecha.
Listo, no, yo creo que ya para cerrar, contanos en este momento en qué estás trabajando, como dónde tenés puesta tu atención. Bueno, eso es otra cosa. Yo trabajo con muchos asuntos al tiempo. Entonces, a veces unos son largos y otros son en extensión no tan largos y en investigación no tan largos, y otros pues más instantáneos. Tal vez el más largo es la historia del asesino de la moto y cómo se convirtió en el sicario, y después la historia, los perfiles de los sicarios más representativos. Otra es la historia del poeta, que era como el asesor cultural de Pablo Escobar. Como así que la Creo que he encontrado sí, el asesor cultural de Pablo Escobar, el que escribió la biografía no autorizada de Pablo Escobar, el que recopiló Pablo Escobar en caricaturas, que es un libro que en algún momento se subastó por $50,000 porque se imprimieron muy poco. Hay un montón de copias pues falsas circulando, pero los pocos que se imprimieron, el título y la firma de Pablo Escobar estaba bordada en oro de 18 quilates. Y bueno, y trabajando también en otras cosas, un montón de cosas. Listo, y bueno, no, muchas cosas. También me gustaría que hubiéramos alcanzado a hablar de, pues, de lo que me mencionaste, que hoy pues como el rastreo que has hecho de cómo ha sido representada Medellín en, pues, con el cine, en las novelas, en la literatura. Sí, me dio mucha tristeza no incluir eso en el recorrido. ¿Cómo? Sí, A me los dio dos, mucha tristeza. dos No minutos incluir de ya cerramos. todo eso. Pues Adelante, adelante, claro. por ejemplo, en el 90 me hubiera gustado incluir en este recorrido porque en el artículo en el que se basó esta presentación lo hice. Me hubiera gustado incluir la ópera prima del gran Richard Linklater, Slacker, que es como una especie de representación cinematográfica de lo que fue Manhattan Transfer. Richard Linklater ahí lo que nos muestra es como la psicología de Austin. En este momento es la capital con mayor crecimiento de Estados Unidos y desde los 80 es como la capital mundial del indie rock y el pensamiento independiente. Entonces lo que hace en esa película es, en en cada escena entra y sale un personaje, conecta con otro. Y no recuerdo, creo que es como en la sexta o séptima secuencia, hay un tipo esperando a que un estudiante de una universidad, porque Austin es una ciudad universitaria, salga de un café de estudiantes. Al tipo lo identifican en los créditos de cierre como Being on the Moon in the 50s, que es un obseso de las teorías de las conspiraciones, y acompaña a ese estudiante al que se le perdió un amigo, está desaparecido hace más de un mes, y lo acompaña y le cuenta su última teoría conspirativa. Le dice que debido al calentamiento global, la élite de Estados Unidos está construyendo una plataforma extraplanetaria y que todo ese proyecto está siendo financiado con los dineros del cartel de Medellín. Entonces, mire hasta dónde llegó, desde 1981 que aparece el primer registro de mágico, hasta el 90 en Austin, Texas, el concepto de mágico, que también está incluido en ese artículo que yo hablé en Company Town. Entonces se nota que Linklater leyó ese artículo que fue muy polémico, tuvo mucha difusión en Estados Unidos y acá. Pero hay muchas películas, pues, que hablan de Medellín. La primera serie es Miami Vice, y justo en un capítulo en el que debuta John Leguizamo, ese actor bogotano, pues, que triunfó en Nueva York. Bueno, sí, Medellín ha sido también pues como muy sobre representada. Bueno. Y en el rap, en el gangsta rap y en el mafia rap de Nueva York en los 90 y ahora. Por ejemplo, en uno de los álbumes más esperados del 2018, el nuevo álbum de Nach, que fue como es, muchos lo catalogan el mejor rapero de la historia. La primera canción del álbum dice, Colombians created crack, y tenía razón. Nosotros creamos primero el bazuco, que era es un paso previo a la cocaína, por eso se llama bazuco, base de coca, y el crack es un paso posterior. O sea, nos dio pena exportar el bazuco. Le cambiamos el nombre y lo mejoramos. Sí. Bueno, creo que Maya nos va a decir que gracias. El tiempo se acabó. Entonces, Juan, muchísimas gracias. Espero que volvamos a conversar en el futuro. Gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos pues tus metodologías y tus
sus procesos de pensamiento detrás de esto. Y bueno, también gracias a Maya y a todo el equipo del museo por hacer esto posible. Bueno, gracias. Hasta luego. Tranquilo, Felicitaciones por el proyecto. yo me uno al comentario de Fernando Henao que dice que poder hablar con este man. Entonces, Juan Fernando, muchas gracias por aceptar esta invitación. Aleja, pues por supuesto, por ser quien ha activado este momento. Los invito a leer el trabajo de Juan Fernando, a buscarlo. Pues ya ven que es muy interesante, tiene mucho para contarnos porque somos... Vayan al Facebook, que cada vez se une más gente. Exacto. Ahí. Y como nos decía esta semana, pues Medellín es un círculo, nos vamos contando y recontando, entonces importante volvernos a leer y releernos. Y por supuesto los invito a visitar la obra de Alejandra y toda la exposición que está ahora en el Museo de Arte Moderno de Medellín, que se llama El Camino Más Largo, Arte Contemporáneo en Antioquia, gracias a nuestro gran aliado Sura, a Confama, a Celsia, a Colombia Crea Talento y por supuesto también a la Alcaldía de Medellín y al Ministerio de Cultura. Sin más, pues me despido, muchas gracias por participar